Ay, qué bárbaro esto, ¿eh? Atentos a los que están del otro lado. Yo quiero que presten atención, quiero, de verdad, les voy a pedir en este caso, en la Argentina, 12 del mediodía, 25 minutos. La temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba, 24 grados 7 décimas. Bienvenidos a los que se suman en www.pobrejohnny.com.ar. Bienvenidos a aquellos que se van sumando en 90.3 en Villa Carlos Paz, 105.3 en Villa María. Les voy a pedir que prestemos atención porque nos vamos directamente a los Estados Unidos. Allí está Ricardo Smith en un contacto directo con la radio. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. ¿A dónde estamos hablando? ¿Dónde se encuentra usted exactamente? Buen día. Saludos a la gente de Córdoba, a la gente del interior del país. Estoy en Tulsa, Oklahoma, en este momento, justamente de viaje. Así que, pero bueno, mañana estaré en casa. Bien, de todas maneras vivo en Estados Unidos, vivo en Texas. Estamos hablando con Ricardo Smith, Ricardo que nació en California, Ricardo que se crió aquí en la Argentina, y Ricardo que es un terraplanista, lleva adelante en gran medida esta visión, esta forma de entender el mundo, esta forma de ver el mundo, que es el terraplanismo. Nosotros comenzamos hace algunas semanas, Ricardo, a desarrollar un poco esta idea que viene siendo muy debatida en internet, y llamaba mucho la atención de algunos de nuestros oyentes y nos llamaba la atención también a nosotros. Vamos a intentar sacarnos algunas dudas, hacer algunas preguntas. ¿Cómo comienza el terraplanismo? ¿Cuál es la primera idea sobre terraplanismo? ¿Cuándo es el primer momento en el cual usted comienza a despertar? Así por lo menos se denomina a aquellas personas que han sido educadas pensando en un mundo esférico y de pronto comienzan a tener un quiebre y nada, la idea de que la Tierra es plana retoma sus cabezas. ¿Cómo fue el primer momento en el cual usted, Ricardo, comenzó a tener en la cabeza la idea de una Tierra plana? Bueno, como ocurre con muchas personas, mucho de esto parte de búsquedas en internet, parte de sugerencias en YouTube, ¿no? Aquellas personas que pasamos tiempo en YouTube, con el tiempo vas explorando avenidas de temas que te pueden llegar a interesar. Y entre las sugerencias, alguna vez apareció una entrevista en la que decía: esta persona sostiene que la Tierra es plana. Bien. Me llamó la atención, hice clic y empecé a escuchar. Bien. Tuve la suerte de escuchar a Eric Dubay. Bien. El entrevistado. Eric Dubay es uno de los proponentes, ya tiene algunos libros escritos, unos 3 o 4 libros escritos en torno al terraplanismo. Y era una entrevista radial que le hacían a él, y conforme avanzaba la entrevista, me di cuenta que Eric Dubay tenía algunos conocimientos bien asentados, sabía fundamentar muchos de los postulados, muchas de sus posturas. Yo pensé que era una broma, así como muchos quizás piensan que esta entrevista es un poco por ese lado, ¿no? Mucha gente piensa eso, pero no, la idea es que no, la idea es escuchar en serio los argumentos, escucharlos. ¿Cuál fue el primer argumento o la primera idea o la primera prueba que hizo que se te quiebre la cabeza un poco respecto a este paradigma y empezar a pensar la posibilidad de haber vivido engañado toda tu vida? A mí me llamó la atención cuando comenzó a hablar del tema del agua, ¿no? El tema del agua, de los navegantes, el tema de los avistamientos de los faros, ¿no? De los faros que se utilizan para navegación. Bien. Entonces, obviamente tuvo una época de gloria de la navegación en torno a los siglos XVIII y XIX, quizás entrado el XX todavía, en la que hay mucha documentación en torno a mucho conocimiento, ¿no? Los capitanes de barco que conocían bien sus rutas y entonces mantenían registros estrictos en cuanto a la navegación, entonces en cuanto a su posición. Entonces en algún momento entre esos registros aparecían avistamientos de los faros de distancias imposibles en una esfera. Claro, no solo eso, sino que se han llevado a cabo experimentos, digamos en esa época ya, o
por ejemplo en el siglo XIX, pensadores habían llevado a cabo experimentos justamente utilizando faros con avistamientos a enormes distancias, ¿no? Bien. Hay una fórmula, hay una curvatura necesaria para que el perímetro de la Tierra sea de 40.000 kilómetros. O sea, es obligatorio que la Tierra curve, porque si no, no cierra el círculo. Y esa fórmula hace que, por ejemplo, desde Colonia, Uruguay, no deberíamos ver Buenos Aires. Y sin embargo se ve, ¿no? es otro de los... Sí, es otro... ¿Perdón? No, y claro, y desde Colonia se ve Buenos Aires, es otro de los... Sí, desde Colonia se ve, lo puede ver cualquier persona, no, por eso cito el dato, el ejemplo, porque bueno, estamos hablando con Argentina. Pero hay otros avistamientos, ¿no? Pero el que puntualmente los que citaba este muchacho en la entrevista tenían que ver con la navegación y avistamientos de grandes distancias de faros que no son muy altos, eran 20 metros, 30 metros, 50 metros. Para dar una idea, de Colonia a Buenos Aires, que hay unos 54 kilómetros, debe haber alrededor de 200 metros de curvatura o de caída. Con lo cual no se podría ver un edificio. 200 metros significa que sería como que estar de Colonia, debería haber como una montaña de agua erigida de una altura de 200 metros, lo cual no nos permitiría ver la ciudad de Buenos Aires, del otro lado. Eso simplemente para observar la curvatura de la Tierra. 56, Ricardo, voy a invitar a la gente a que se sume, se incorpore a esta charla. Es una charla importante, es algo que no se da todos los días en medios de comunicación tradicionales. Estamos hablando con Ricardo Smith, estamos en comunicación directa con los Estados Unidos, estamos hablando con un terraplanista, un defensor de esta idea, una persona convencida de esta idea. Nos parecía interesante en su momento, así que invito a que se sumen con preguntas al 569166, a todos aquellos que están escuchando del otro lado. A ver, algunas preguntas de oyentes. Por ejemplo, ¿por qué si la Tierra es plana en algunos lugares del mundo es de día y en otros lugares es de noche, Ricardo? Sí, el Sol no está. Lo que pasa que, claro, pasa esto, que las personas al primer acercamiento quieren hacer una especie de combinación entre el modelo tradicional que conocemos y este modelo ahora que va emergiendo. Y el caso es que hay que pensar en el Sol de otra manera. ¿Cómo deberíamos pensar? El Sol que ellos proponen, el Sol que propone el heliocentrismo, es un Sol a 150 millones de kilómetros que tiene un diámetro de varios miles de kilómetros, y entonces proponen que llega la luz del Sol, abarca toda la esfera, ¿no? El Sol que propone la Tierra plana es un Sol, por así decir, un disco menor, ¿no? De dimensiones menores, similares a las que percibimos de la Luna. Y entonces eso gira alrededor, por sobre un plano, por sobre un plato. Si nosotros imaginamos un plato y un pequeño círculo girando por sobre ese plato y funcionando como una lámpara que tiene un alcance, o sea, tiene una difusión de luz localizada. El Sol sería mucho más chico entonces que la Tierra, en principio. De hecho, muchos de nosotros planteamos ya o entendemos una Tierra probablemente sin una Tierra infinita, simplemente un abajo. La Tierra es lo que hay bajo nuestros pies y se extiende hacia todas las direcciones. No tiene fin. Bien. El Sol es un incidente en este plano infinito. ¿La Tierra no tendría fin en principio, según esta visión? Es imposible que lo sepamos, pero así como no tenemos motivos por pensar que esto que nos contiene, que es podríamos llamarlo el espacio,
Sí. No todos, o sea, hay simplemente dos hábitats o dos medios. Uno es sólido, y eso es la Tierra, y otro es gaseoso, que es donde nosotros nos movemos. Y no podemos observar los confines de estos, Claro. de estos dos hábitats, de estos dos medios. Bueno, sigan Entonces, hasta donde nosotros entendemos, no tiene por qué tener un final. Un cerco, ¿no? Un punto final. Bien. Llegan muchos mensajes. Por acá nos preguntan, y me parece que está bien esto, porque nos dicen, ¿por qué en la TV muestran muy bajito, Martín. A ver, ahí me escuchas un poco mejor, Ricardo. Ahí, perfecto. ¿Por qué nos vienen contando que la Tierra es redonda? Pregunta un oyente. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál creen que es el objetivo? Mira, pasa esto. Hay un beneficio muy evidente en apoderarse de la ideología, ¿no? Apoderarse del conocimiento. El heliocentrismo, el hecho de que la Tierra pudiera ser un planeta, uno de 8 planetas, es una idea, que es una propuesta que se elabora por decir, vamos a ver, hay algunos antecedentes, pero podemos poner a Copérnico. Sí. No, Copérnico hace un diagrama en el que propone, basado en observaciones, propone a la Tierra como un planeta más. Y lo propone como esfera, como quizás ya había algunos proponentes anteriores, adhiriendo a esta idea. ¿Qué pasa? Cuando yo me apodero del conocimiento, cuando yo soy el dueño del conocimiento, cuando soy yo el que describe la realidad, yo me agencio poder. Claro. En principio, simplemente la analogía es esta. ¿Por qué se crea una institución que se llama Iglesia Católica? ¿Por qué se crea el Vaticano? ¿Realmente Dios tiene un intercambio con el ser humano a través del Vaticano o no? Si no necesariamente Dios tiene un intercambio con el ser humano a través del Vaticano, ¿por qué se crea el Vaticano? ¿Qué es lo que es el Vaticano? Bueno, sí. De edificios, de iglesias, hay toda una institución, todo un entramado ahí, la idea arquitectónico, con obeliscos y esto y el otro, y que la mayoría de nosotros tenemos como un referente, ¿no? Bien, sí. Bueno, lo que hay es simplemente un cúmulo de poder ahí. No, para aquellos creyentes, para los católicos, bueno, pido una disculpa, ¿no? Es una crítica severa, pero es un poquito eso, ¿no? Los que tienen el conocimiento, aun cuando no los pueden demostrar, se pueden agenciar poder. Bueno, Esto es simplemente una institución, es una institución intelectual, es una institución científica que hoy en día, así lo mismo que el Vaticano, hoy en día las iglesias de la ciencia se vendrían a ser las universidades a lo largo y ancho de este plano. Nos llegan... Es una jerarquía, ¿no? Una institución de poder que se establece ya desde aquella época, ¿no? Estamos hablando siglo XVI, con Copérnico, después avalado por Galileo, etcétera. Tiene que ver, supongo... Esa propuesta inicial de un Copérnico, se fueron adhiriendo diferentes pensadores simplemente para reforzar esa institución científica. Bien. Sí, tiene que ver, supongo, ya nos vamos a meter con eso, vamos a hablar un poco sobre nuevo orden mundial, etcétera, pero antes llegan algunas preguntas también que tienen que ver con alguna explicación un poco más profunda para aquellos que recién se están desayunando con esta teoría. Me parece que está bien tratar de llevarlo bien al llano para que lo pueda entender. Hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor está yendo a laburar y demás y dice, che, qué locura esto que están hablando en Pobrellón, y que es una radio muy escuchada aquí, Ricardo, sobre la Tierra plana, ¿no? Estamos hablando con un terraplanista, estamos hablando a Estados Unidos, es un movimiento, es algo que se viene dando en Internet, es algo
algo que está de moda en internet, es algo que se viene debatiendo de manera bastante contundente allí en la web, y me parece que estaría bueno llevarlo al llano. A ver, preguntan por acá, Martín, ¿todos los demás planetas son planos? ¿Hay otros planetas? ¿Qué podemos decir al respecto, Ricardo? Con un poquito lo que te decía antes, cuando tenemos preguntas en torno a Tierra plana, por supuesto, nosotros la mayoría venimos de la perspectiva de un modelo, vamos a decir, ese modelo que te digo que propone inicialmente Copérnico, ¿no? Y desde esa visión, entonces nosotros decimos simplemente que la Tierra, que era una esfera, ahora es un disco, pero es un disco flotando, girando alrededor del Sol, a la par de Marte, Mercurio, Venus, Tierra, ¿no? La cosa no es así, o sea, no lo podemos ver desde esa perspectiva porque nos va a dar una imagen totalmente equivocada. Como te decía, que la Tierra es posible que sea un plano infinito, y los astros, ¿no?, las estrellas errantes o los planetas, giran en función de la Tierra, ¿no? Tienen un propósito, tienen una función para nosotros los que lo vemos desde abajo. Y son simplemente luces. Esto de que los planetas son terra firme, no, son sólidos en el caso de los primeros 4, solo son que los demás son gaseosos, son simplemente luces, especulaciones de la ciencia. Bien. No hay comprobación. Bueno, o sea, obviamente me van a decir, bueno, y nosotros hemos mandado vehículos a Marte y demás. Hay que replantearse eso, ¿no? Es mentira que el hombre... rojo de Tesla, el Tesla rojo de Elon Musk, flotando en el espacio, para llevarse una idea o empezar a sospechar de que esto podría ser un poquito una farsa. Es mentira que el hombre llegó a la Luna. Las estrellas Bien, son simplemente luces. Bien. ¿No? Que tienen una función, así como el Sol y la Luna giran alrededor nuestro y tienen una función. El Sol tiene una función particular para nosotros, la Luna también la tiene. Las personas que están en la agricultura saben perfectamente que la Luna tiene un rol, no es solamente un astro, una luz, tiene un rol, el Sol tiene un rol. Así también las luces, el resto de las luces en el espacio tienen una función para nosotros, pero no estamos nosotros sujetos a todo ese movimiento, ese baile en el cielo. Nosotros estamos acá abajo en un plano y todo lo otro sucede arriba de nuestra cabeza. Bien, no habría, es muy loco, porque no, yo estoy tratando de verdad, y hemos decidido tomar esto, y sobre todo, si no, no le estaríamos llamando, no estaríamos molestándote, Ricardo, si no lo tomamos con respeto. Yo lo estoy tomando con respeto. Martín, disculpame, te escucho un poco bajito. A ver ahí, vamos ahí. Yo, Ricardo, decía, yo me he propuesto tomar esto con respeto. Yo, de este lado, Ricardo, hay que decir, yo tengo la formación ortodoxa, es natural, o no he vivido lo que se podría decir el despertar y demás, sí vengo escuchándolo, pero debería dejar de pensar en el universo que, por ejemplo, me planteó la serie Cosmos. Debería dejar de pensar en un universo infinito, con constelaciones, con galaxias. Debería empezar a pensar que vivo solo en este plano, que es la Tierra, que probablemente esté rodeada por el polo sur. Sería, usted me corrige cualquier cosa, ¿no? Estaríamos rodeados por el polo sur, en principio. No habría toda esta galaxia, no formaríamos parte de la Vía Láctea, y no habría este universo o este cosmos. No ocurriría lo mismo hacia afuera que para adentro. En principio se desmoronaría esa concepción. ¿Sería correcto esto? Sí, eso, mira, el tema es, así visto de buenas a primeras, es un golpe muy fuerte porque desarticula todos nuestros conocimientos y los conceptos que nosotros tenemos de nuestro universo. Todo cambia, y cambia todo muy rápido, y inmediatamente surgen 20, 30 preguntas, y no son preguntas de cómo las abejas ayudan a reproducir, digamos, a diseminar el polen, etcétera. No, son preguntas que
que conllevan una emoción fuerte. Sí, muy fuerte. Se nos está cuestionando prácticamente nuestra casa, nuestra herencia. Sí. Lo sentimos a veces como que algo así como una analogía es como aquel chico que ha sido adoptado y en algún momento recibe la información de tal cosa, ¿no? Y entonces los cuestionamientos no son simplemente, entonces ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Las preguntas, o sea, las va a formular con mucho más sentimiento, ¿no? Con mucho más emoción. Y es eso, es como que nos atacan nuestra casa cuando nosotros nos encontramos con esta información por primera vez y naturalmente la queremos defender. Pero yo creo que lo que hay que hacer acá es simplemente ir paso a paso con cada uno de los planteos. No hace falta entenderlo todo de una vez. Por ejemplo, si te vas a Colonia y ves Buenos Aires, ya eso te debe te debe poner una duda. Porque uno dice, bueno, si acá está la fórmula que no la proponemos nosotros, la fórmula la propone la ciencia. Bien, Ricardo, la verdad es que a mí hay un punto que y supongo que los que están del otro lado, ¿no? Estamos hablando y recuerdo, y es importante remarcar, estamos hablando con Ricardo Smith, estamos en contacto directo con Estados Unidos, estamos hablando con un terraplanista, algo que no se van a encontrar todos los días en la radio, es muy interesante lo que estamos charlando. Hay un punto que a mí yo comprendo la idea de que se impone poder sobre una realidad al momento en el cual se plantea la idea de que la Tierra es esférica y demás. Entiendo que sucede lo mismo, toda la explicación que dio sobre el Vaticano. Lo que respecto de esto no entiendo es cuál sería el fin de dominación. Eso por un lado, y le quiero preguntar si usted cree en el nuevo orden mundial y si podría explicar de manera sintética qué sería el nuevo orden mundial para que esos que están del otro lado y a lo mejor no conocen un poco puedan nutrirse de esa información y tal vez tomarla o desecharla. Mira, el fin es difícil. Cuando yo te pregunto, por ejemplo, no tocando un poco la política, si te pregunto ¿por qué algún gobierno dijo que iba a construir una carretera de, 5.000 kilómetros y luego no lo hizo? Y no con eso, creo que algo así ahí se le acusa al gobierno anterior. No es por meterme en ese tema. Pero ¿por qué dirían ellos, nosotros estamos en la construcción de una carretera? La respuesta es muy fácil, o sea, nadie necesita estudiar en ningún lado para darse cuenta por qué elaborarían una fantasía, ¿no? Porque realmente si la carretera nunca se va a construir, entonces ¿por qué voy a decir? ¿Cuál es el propósito de yo decir que voy a hacer una carretera cuando no la voy a hacer? ¿Para conservar el poder, dice usted? No, bueno, sí, pero también está la ganancia personal. O sea, si yo le cobro a una nación, le cobro la construcción, no los gastos de la construcción de una carretera inexistente, me estoy no solo posicionando como un proponente de proyectos de desarrollo de infraestructura, sino que estoy acumulando un capital que después me permite mayor latitud, ¿no? O sea, yo con ese capital también me puedo desempeñar, ¿no? Y puedo comprar, qué sé yo, comprar desde votos, asegurarme mi estatus, ¿no? Donde yo quiero estar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, ¿no? Porque esto no lo podemos contestar objetivamente señalando al último beneficiario, ¿no? Al último beneficiario de toda esta estafa. Pero nosotros podemos mirar a la NASA y sabemos que porque Estados Unidos revela ese tipo, ¿no? El tipo de los presupuestos y demás, sabemos que tiene un presupuesto gigantesco de casi 20.000 millones de dólares anuales, lo cual le da un monto de operación de 50 millones de dólares diarios. Sí. Y bueno, ahí tenés una linda excusa, un lindo motivo por el cual propondrías
un modelo ficticio. Un modelo te dice, nosotros estamos mandando un cohete a Marte, estamos mandando una nave a Venus, que es un planetoide, un asteroide, estamos mandando sondas a la Luna, estamos mandando una sonda al Sol, como decía el chiste de Gallegos, lo mandamos de noche para que no se queme, pero ellos te dicen que mandan una sonda al Sol. Entonces, y realmente no, solamente lo único que tienen son algunos programadores, ¿no?, que te muestran imágenes, porque no vemos otra cosa, jamás vemos fotos de estos proyectos. Todo lo que hemos visto, Ricardo, perdón perdón que lo interrumpa, todo lo que hemos visto y conocemos, en principio sería falso. Todo lo que es exploración espacial, o sea, todos los datos que recibimos nosotros del espacio son totalmente falsos. No existe, no hay la posibilidad de salir de, digamos, el hombre no ha subido a más de 100 kilómetros. No es posible hacerlo. Nosotros venimos estudiando este tema, pero con mucho cuidado. Venimos observando lanzamientos, venimos sacando, atando cabos, por así decir. Nos damos cuenta que el hombre nunca ha subido a más de quizás 50 kilómetros. No más de eso, no más de eso. Es una fantasía la exploración espacial. Es todo se hace en estudios, estudios de televisión. Tremendo. Son montajes o son simplemente animaciones, las imágenes que nosotros vemos. La gente va a decir que, no es convincente lo que yo digo, no quiero que me tomen la palabra, pero para alimentar esto con algo un poco más concreto, te digo lo siguiente. Sí. ¿Por qué la Estación Espacial Internacional, ¿no?, que dice que orbita a 400 kilómetros de altura, 400 kilómetros de altura, sí, ¿no?, la Estación Espacial Internacional está ahí suspendida a 400, dando, escuchate esto, 8 vueltas a la Tierra por día. Sí. 8 vueltas, imagínate, va a 400 kilómetros de altura, dando 8 vueltas en un día a la Tierra. A ver si ya no te empieza a sonar a fantasía. Pero bueno, vamos a aceptar eso. Ahora, ¿por qué en una agencia que tiene 50 millones de dólares diarios para operar, sí, ¿por qué no tiene 20 cámaras instaladas en ese aparato, mirándonos permanentemente, una con un zoom a fondo, otra con un zoom abierto, otra con un ángulo, otra de infrarrojo, diferentes cámaras y con una emisión 24 horas en la que nosotros podemos ver cada una de las cosas? ¿Por qué no está una enfocada, por ejemplo, en Argentina, que muestre el sistema, lo que está ocurriendo con el clima, las nubes, ¿no? Y nosotros podemos ver desde arriba, mirá, ahí en Córdoba hay un cúmulo bastante importante de nubes en este momento. Claro, de la Estación Internacional. Perdón que interrumpa, no tienen esas cámaras porque en principio, bueno, entiendo que es lógico que las tuvieran, sostiene usted, Ricardo, y no están esas cámaras y no podemos acceder a esas porque es mentira que existe esta estación espacial. Yo me quiero, para cerrar, Ricardo, porque tengo una tanda atrasada, yo para cerrar quiero meterme en algo que me parece que está bueno que vos puedas, no sé, bueno, te voy a tutear, que vos puedas contarnos. Y que me parece que en definitiva está mal, porque nosotros decidimos de entrada plantear esto con respeto. Se vive, es duro vivir como un terraplanista, porque vivir tratando de romper un paradigma tan establecido, algo que todos tenemos incorporado, llevar una defensa respecto de eso, supongo que conlleva también algunos agravios. ¿Es dura la vida de un terraplanista hoy, en este momento, en un 2019? Mira, es dura en el sentido de que, vamos a decir, yo quiero tener una proyección, para mí es importante dar a conocer, así como aquel que se enteraría, ¿no?, aquel que se pudiera enterar de la analogía que te hice de que
en realidad no se va a construir esa carretera de 5.000 kilómetros, y la persona que lo sabe a ciencia cierta siente una necesidad de ir a informar a su vecino y decirle, mirá, ojo, no te enganches en esto, porque en realidad no se va a construir ninguna carretera, en realidad nos están estafando. Y uno siente esa necesidad de acercarse al otro y decir, vamos a mirar nuestro cosmos un poquito mejor, vamos a empezar con las cosas más básicas, vamos a ir despacio, porque así como nos mienten en tantas otras cosas desde los gobiernos y demás, nos tienen un poco sometidos, nos tienen ahí abajo, siempre con planes de esto, de lo otro, pero que en realidad, bueno, nunca pasa nada, nunca hay soluciones, simplemente perpetúan el poder. Entonces uno dice, eso también está ocurriendo en otros ámbitos, a otros niveles. Te quiero ayudar a que veas la magnitud del problema. Uh-huh. Y con esa urgencia adentro, uno es que empieza a actuar y cada vez se mete más o se compromete más en la medida en que la convicción se va materializando, ¿no? Se va arraigando. Entonces, en un momento, ya uno da su cara, ¿no? Y uno se vuelve un poco público. Sí, yo no soy un celebrity, ni mucho menos, pero yo trabajo a la par de Iru Landucci. Sí. Iru Landucci es quizás el mayor proponente, o el que tiene un poco las cartas en la mano de este asunto. Realmente es un placer escucharlo y demás. Él es un tipo que lo reconocen en los aeropuertos, por ejemplo, ya en Argentina, ¿no? La otra vez estábamos en directo, el tipo estaba en Ezeiza y ya salió una persona para un paraguayo, sale del baño y dice, Iru. Sí, y bueno, sí. O sea, quiero decir, ya te están reconociendo. Y sí, claro, por supuesto que despierta muchas emociones en la gente, y para muchos uno está atentando contra el intelecto, contra las instituciones más importantes, y estás desacreditando el trabajo de miles de científicos alrededor del globo, bla, bla, bla. Y entonces nos toman a nosotros como algo así como traidores. Sí, como traidores. Realmente nosotros lo vivimos con tranquilidad, y nos sentimos abrazados por una convicción, una plataforma. Una convicción. Y está muy bien, y me parece muy respetable, y aquí lo intentamos escucharlo, y de hecho lo hicimos con mucho respeto. Te mando un abrazo grande, Ricardo, te agradezco mucho este contacto. Feliz 2019, que vaya para adelante. No sé si ustedes creen en el cambio de año o no. Sí, cobra menor importancia, ¿no? Porque estás cuestionando muchas cosas. Pero está bien si te digo feliz 2019, ¿no? Está bien. No has violado ninguna ética. Te mando un abrazo grande, feliz 2019, hermano. Muchas gracias por este contacto. Bueno. Gracias por esta oportunidad, y bueno, estamos acá a la orden, y ojalá algún día puedan entrevistar a Iru Landucci, que bueno, es interesantísimo. Seguramente va a darse así. Te mando un abrazo grande, Ricardo. Feliz 2019, saludos a todos por allá. Bueno, pasaba entonces Ricardo Smith, terraplanista, algo de lo que habíamos prometido. Qué lejos que llegó esto, ¿eh? Qué lejos que llegó esto, al punto tal que yo les decía ayer, se empezaba a contactar gente del terraplanismo, algunos oyentes. Se enteraba Iru Landucci, que es un referente del terraplanismo en la Argentina y a nivel mundial. Se enteraba Iru Landucci a través de uno de nuestros oyentes. Se enteraba Ricardo Smith, que vive en los Estados Unidos. Son personas con una convicción, la convicción de que la Tierra es plana, que vivimos en un plano, sí, así como suena. Uno puede, a ver, en el caso mío, insisto, ¿no? Tal vez por error y demás, yo estoy con la formación ortodoxa, yo creo que en lo que he estudiado y demás.